Hola a todas y todos. Bueno, continuamos con nuestra materia. Hoy vamos a arrancar con la unidad 2, con las instituciones de gobierno, las principales instituciones en una democracia. Y en ese sentido, como yo les dije en las clases anteriores, se trata más de una división analítica, programática, y no tanto de un corte en la temática, sino todo lo contrario. Se trata de una continuidad, de una profundización de los conceptos que estábamos viendo. Por eso, para ya meternos de lleno en la clase, compartirles el famoso esquema que demostré cuando trabajamos el tema de régimen político, ¿no? Que ahí veíamos cómo el Estado, el régimen, cual muñecas rusas, formaban parte de un concepto más amplio que llamábamos sistema político. Bueno, en este sentido, aumentando el foco, aumentando el zoom, vemos qué gobierno es una parte del Estado, habíamos dicho, es la cúpula del Estado desde donde se toman las decisiones, que forma parte de una parte de las estructuras de autoridad a la cual nosotros llamamos son estructuras de toma de decisiones. Ahora bien, el gobierno como centro a partir del cual se ejerce el poder en una sociedad da lugar a tres perspectivas o tres formas de entenderlo o de conceptualizarlo. Por un lado, el gobierno como conjunto de actores, es decir, las personas que gobiernan, con nombre, apellido y funciones. En ese sentido, esto nos dispara una pregunta fundamental que tiene que ver con quién puede gobernar. Es decir, nos preguntamos sobre la legitimidad de ese gobierno. ¿Por qué los que, volviendo un poquito para atrás, tienen autoridad en este sistema político, por qué la tienen? Es decir, ¿por qué son titulares de roles con autoridad? ¿Quién los puso ahí? ¿En base a qué? Bueno, esto lo habíamos visto en cierta medida con Weber cuando hablábamos de la legitimidad del poder. En ese sentido nos plantea tres cuestiones. La legitimidad de origen, es decir, de dónde, quién hace que esas personas puedan gobernar, y acá tenemos la cuestión del régimen político, que ya lo vimos en clases anteriores. En un régimen democrático, el que gobierna, gobierna porque lo eligieron los ciudadanos de un territorio determinado. Pero también la legitimidad del poder nos hace referencia a la legitimidad del ejercicio, es decir, la eficacia y eficiencia del gobierno. Entonces, también cuando hablamos del gobierno como conjunto de actores, nos preguntamos qué tan eficientes, qué tan eficaces son en el ejercicio de ese poder. Y después, una tercera instancia sobre la cual abordar el fenómeno del gobierno como conjunto de actores tiene que ver con la legalidad de tomar decisiones vinculantes y obligatorias para toda la población. Y acá es lo que habíamos visto con el fenómeno de la legitimidad racional legal que nos hablaba Weber. Y eso nos va a dar pie a entender que entender al gobierno como conjunto de actores indefectiblemente nos lleva a pensar que los que ocupan ese lugar lo ocupan en el marco de determinadas normas, no por características individuales, personales de esas personas. Porque lo que estamos hablando ya son de estados modernos, ya habíamos visto esto, estamos hablando que el que gobierna no gobierna por su carisma o por la tradición, gobierna porque los dominados aceptan el fundamento que esa gente fue elegida a través de un mecanismo determinado y que es legal que de ese modo sigan ejerciendo el gobierno.
Y eso nos va a dar pie a que no importa tanto las personas, sino que lo que importa es la institucionalidad de ese gobierno. Y es lo que nos permite saltar al tercer punto del gobierno como conjunto de instituciones, es decir, al gobierno como una parte del sistema político. Es decir, al gobierno, como habíamos visto en el esquema anterior, como la cúpula del Estado desde el cual se toman las decisiones socialmente vinculantes y obligatorias para toda la sociedad, para toda la población que habita determinado territorio. Y como segundo punto, quizás menos importante, ¿por qué? Porque da cuenta del gobierno como función, es decir, el gobierno según lo que hace. Y habíamos visto ya con Weber que lo importante del poder, lo importante del Estado no era tanto ver qué es lo que hace. ¿Por qué? Porque los estados a lo largo de la historia variaron y van a seguir variando qué es lo que hacen. Por eso nosotros habíamos definido específicamente al Estado y al gobierno más por su medio característico, esto es decir, el monopolio de la coacción física y no tanto por las funciones que desarrolla. Ahora bien, y ya pensando en el gobierno, volviendo a nuestro esquema, como instituciones, es decir, como estructuras de autoridad desde las cuales se toman decisiones, la gran pregunta que nos vamos a hacer es si al gobierno lo vamos a entender en sentido amplio o lo vamos a entender en sentido estricto. Siempre, obviamente, diferenciándolo de la idea de Estado, porque al gobierno lo vamos a diferenciar de las estructuras administrativas, de las burocracias que también conforman parte del Estado, ¿sí? Es decir, no vamos a decir que gobierno son también las burocracias. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que gobierno más burocracias es Estado, ¿no? Siempre, acuérdense, vamos poniendo el zoom, ¿no? El gobierno como una parte del Estado, diferente a las burocracias. Ahora, si seguimos metiéndole zoom, tratando de identificar bien, tenemos el problema de decir, bueno, ok, ¿qué estructuras de toma de decisión? ¿Sumamos al poder legislativo también dentro del gobierno? Bueno, si nos manejamos con una idea amplia de gobierno, sí. Cuando nos manejamos en un sistema más o una definición más estricta, nos quedamos con que solamente es el poder ejecutivo. ¿Sí? Pero podemos trabajar de las dos formas y de hecho, cuando empecemos a trabajar la cuestión de la división horizontal y vertical de los tipos de gobierno, vamos a estar trabajando alternadamente entre la definición de gobierno en sentido amplio y sentido estricto. Así que no hay problema, pero es importante entender esto, diferenciarlo de las burocracias y tener bien en claro que el gobierno son estas estructuras donde se toman decisiones. Ahora, haciendo un recorrido sobre el tema de gobierno, vamos a hacer un recorrido sobre el pensamiento y sobre la historia de las formas de gobierno. Sobre la historia, si se quiere, del pensamiento, la historia de la teoría política en torno a las formas de gobierno, podemos arrancar desde Aristóteles, con la famosa división que cruzaba el número y calidad de ese tipo de gobierno, es decir, uno, algunos y muchos gobernando bien, virtuosamente, se llama monarquía, aristocracia o politeia, y uno, algunos o muchos gobernando mal, Aristóteles lo llama tiranía, oligarquía o democracia. Después del mismo recorrido histórico que habíamos hecho con democracia, ¿no? Cuando veíamos que durante 20 siglos se había dejado de hablar de democracia, bueno, lo mismo pasa con estas cuestiones. Recién de vuelta con Maquiavelo, tenemos un desarrollo más concreto sobre las formas de gobierno.
Y acá Maquiavelo no se preocupa tanto sobre la calidad o la virtud en las formas de gobierno, sino en si esas formas están concentradas o repartidas. Es decir, si está concentrada es una monarquía, si está repartida es una república que puede ser aristocrática, oligárquica o democrática. Después vienen Hobbes y Locke, que se preocupan más que nada sobre si ese gobierno es despótico o absoluto versus el gobierno moderado o limitado. ¿Sí? La gran tema es de Hobbes sobre el gobierno absoluto y el gran tema de Locke es sobre cómo moderar justamente a ese gobierno absoluto. Y por último, Montesquieu, que trata de conjugar la tradición de Maquiavelo y de Hobbes y Locke, planteándose que la república, ya sea democrática o aristocrática, y la monarquía, contrapuestas al despotismo, ¿sí? Que lo que importa es cómo se puede contener el absolutismo, cómo se puede contener el despotismo a través de la sujeción de esos gobiernos, insisto, ya sea una república o una monarquía, pero que estén sujetos a la ley. Y de ahí deriva la teoría de la separación de poderes. Ahora bien, esto era la historia del pensamiento, que de un modo u otro acompaña la historia del desarrollo de las formas de gobierno, que no necesariamente van de la mano, pero vamos a ver, a medida que vayamos detallando estos conceptos, que van un poco de la mano. En este sentido, el fenómeno histórico, que yo se los había adelantado cuando hablábamos de las democracias representativas, como la conjunción entre el concepto de democracia y el liberalismo político, es lo que dio lugar al constitucionalismo, es decir, a la forma histórica en que se limitó el poder absoluto. ¿Sí? Y este constitucionalismo es fruto de dos procesos que empujaban a desconcentrar, a limitar el poder. Por un lado, tenemos el hecho que las sociedades se iban complejizando más, con lo cual se enfrenta a la idea de gobiernos autoritarios, absolutos y despóticos, la idea de gobierno constitucional. Es decir, había que ponerle un límite, había que sujetar por ley a estos gobiernos que podían avasallar las libertades personales. Pero también el otro proceso de desconcentración del poder que se da es la diversificación institucional. El proceso histórico va a ir llevando a que se le ponga un límite horizontal, que es lo que va a dar lugar al parlamentarismo y al presidencialismo, es decir, los frenos y contrapesos horizontales al poder del rey, y después también, dependiendo de las características de los países donde este proceso de desconcentración del poder se va dando, se le pone límites al poder desde abajo, ¿sí? El poder se empieza a diversificar verticalmente. Y esto lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase cuando veamos el caso argentino. Más allá que algo de esto vimos cuando trabajamos el texto de Osler. Entonces, este proceso histórico que nos permite llegar al gobierno constitucional, le decía, tuvo tres grandes tendencias históricas que van de la mano de la historia de la monarquía parlamentaria británica. ¿Sí? Esto es la historia de la forma de gobierno actual británica que después fue copiada y adaptada en Europa y en muchos otros países obviamente, pero principalmente en Europa teniendo en cuenta las particularidades de cada país.
primero fue justamente el paso de las monarquías absolutas a las monarquías constitucionales. Es decir, se le ponía al rey un límite a través de la Constitución. ¿Sí? El rey no tenía poder absoluto, tenía que respetar la Constitución. Estamos hablando siglo XIII en Inglaterra. El paso siguiente fue pasar de esa monarquía constitucional, es decir, donde el rey tenía que sujetarse a esa constitución, a las monarquías parlamentarias. Es decir, ya el rey empieza a perder prerrogativas de gobierno, empieza a ceder el ejercicio real del gobierno en un primer ministro que en un primer momento, en varios siglos, sigue dependiendo de él, sigue dependiendo del rey, es decir, el rey sigue nombrando a su primer ministro para que se haga cargo del ejercicio cotidiano del gobierno y que sea ese primer ministro el que se encargue de negociar con el Parlamento, donde estaba representado, digamos, el pueblo de aquel entonces. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? De a poco el Parlamento le va quitando prerrogativas al rey hasta que llega lo que llaman la gloriosa revolución de 1688, que termina el Parlamento quedándose con el ejercicio del gobierno. Es decir, ya el primer ministro no depende del rey, sino que empieza a depender del Parlamento. Y es ahí donde tenemos prácticamente inalterado la figura del parlamentarismo hasta la actualidad. Es decir, un primer ministro, ahora lo vamos a ver con más detalle, que es elegido por el Parlamento, es decir, es elegido por los representantes del pueblo y ya no más por el rey. Y el rey pasa a ser representante del Estado, a tener una figura más ceremonial. Y el tercer gran tendencia histórica que termina de explicar al gobierno constitucional es esto que yo les contaba en las clases anteriores de la irrupción del liberalismo político, es decir, la convicción que lo público y lo privado son esferas separadas y que el poder público no puede atentar, no puede avanzar sobre justamente esta esfera privada. ¿Y cómo se garantiza eso? ¿Cómo termina eso? Bueno, justamente en la Constitución, donde constan y se respetan justamente los límites al poder y los derechos individuales que el liberalismo venía a sostener, a defender. Y es importante que esas constituciones sean reales y no ficticias, porque hay muchos casos a lo largo de la historia donde existe una constitución escrita, pero que que el poder real no le da ninguna validez, ninguna garantía, y no obstante avanzan sobre los derechos personalísimos de las personas. Entonces, visto hasta acá, que insisto, ¿no? Estoy tratando de hacer una síntesis para no arrancar de golpe con los textos de Sartori sobre parlamentarismo y presidencialismo, para que podamos contextualizar justamente esa discusión. Entonces, visto todo esto acá, sobre cómo avanza la idea de gobierno, cómo avanza esta idea de que con gobierno nos estamos focalizando más que nada en las formas constitucionales de gobierno, lo vamos a emparejar, lo vamos a relacionar con democracia. Entonces, con todo lo que veníamos viendo, ¿el gobierno constitucional es lo mismo que la democracia? Bueno, teniendo en cuenta, permítame volver para atrás, a nuestro esquema, a nuestra diferenciación entre régimen, gobierno y sistema, lo que nos va a permitir concluir es que el carácter constitucional del gobierno es una característica del régimen político en función de poseer determinadas estructuras de autoridad
es decir, un ejecutivo y un legislativo separado, ¿no? Porque habíamos dicho que la constitucionalidad tenía que ver con ese proceso histórico, donde el ejecutivo y el legislativo son esferas separadas en la toma de decisiones, posee determinados mecanismos de selección de autoridades, que habíamos dicho que en una democracia tienen que ser elecciones limpias, libres y competitivas, y además el carácter constitucional de un gobierno viene dado porque el ejercicio del poder se respetan las libertades individuales. ¿Sí? Entonces, para hablar o para decir que una democracia, además, es un gobierno constitucional, se tienen que dar estas cuestiones. Se eligen a las personas a través del voto, es decir, hay un régimen político democrático, existen estructuras de autoridad donde el Ejecutivo y el Legislativo están separados, y además hay un respeto por las libertades individuales. ¿Por qué? Porque si no, lo que puede pasar es que haya gobiernos democráticos que no son constitucionales, por esto que estamos diciendo, porque se avasallan los derechos y libertades de las personas, y viceversa. Puede haber gobiernos constitucionales que no son democracias. Es decir, que tienen constituciones, que se respeta la vida, la propiedad y los derechos individuales que están plasmados en esas constituciones, pero que la gente no vota. Y tenemos a lo largo de la historia justamente estos ejemplos. Gobiernos democráticos y constitucionales, bueno, obviamente Argentina, todos los gobiernos que sin duda caben bajo la definición de gobiernos democráticos y constitucionales, es decir, gobiernos, ¿se acuerdan que yo les he adelantado? Democracias liberales, es decir, democracias donde no solamente la verticalidad de abajo hacia arriba del poder viene por el voto popular, sino que además el ejercicio del poder de arriba hacia abajo tiene determinadas características, que son justamente el respeto a las libertades de las personas. Entonces ahí tenemos la conjunción, el gobierno democrático y constitucional, es decir, estamos en presencia de un gobierno de una democracia liberal. Pero tenemos ejemplos de gobiernos constitucionales que no eran democráticos. Estados Unidos, el Reino Unido durante todo el siglo XIX, y Argentina, lo vimos, lo charlamos en última clase, durante el gobierno, digamos, el régimen oligárquico, es decir, donde no votaban las mayorías populares. Amén, volvemos a aclarar que siempre los análisis los tenemos que contextualizar en su tiempo, no votaban las mujeres, pero bueno, en los parámetros de ese entonces, bastaba con que voten todos los adultos, hombres, mayores, bueno, se la consideraba una democracia, ¿no? Ahora, tenemos casos de gobiernos que se autoproclamaban democráticos porque supuestamente su poder emanaba del pueblo y además porque supuestamente ejercían el poder para el pueblo, como era la Unión Soviética, pero no había ninguna constitución ni ningún respeto a las libertades personales, ¿no? Como las entendemos nosotros. Y obviamente existían gobiernos ni liberales ni democráticos como fueron la Alemania nazi, la Italia fascista y obviamente la dictadura militar argentina, ¿no? Donde no solamente al gobierno no lo votaba la gente, sino que además ejercían el poder de una manera autoritaria, no constitucional. Y después había planteado la diversificación vertical, ¿no? Del poder. Vuelvo un poquito para atrás, ¿no? Habíamos dicho que esta historia de las formas de gobierno tiene que ver, por un lado, con el constitucionalismo, que da cuenta del límite al poder, ahí lo estuvimos viendo, ¿no? Que eso nos lleva a la idea de democracia liberal o democracia constitucional, es decir, el gobierno lo elige la gente y además ese gobierno no puede hacer cualquier cosa, tiene que sujetarse a la ley.
Habíamos dicho que a su vez había una complejización de la comunidad política. ¿Por qué? Porque aparecían otros actores políticos que tenían que poner un límite, es decir, diferenciar el gobierno constitucional de los gobiernos autoritarios. Lo vimos con este cuadro, ¿no? Es decir, no es lo mismo democracia constitucional que democracias no constitucionales o gobiernos que definitivamente no son ni democracias ni liberales o no tienen un respeto constitucional, lo que lo transforma en gobiernos directamente autoritarios. Eso también lo hemos visto cuando vimos régimen político. Y la tercera cuestión histórica fundamental era esto, que tiré rápido, lo de los frenos y contrapesos, ¿no? El parlamentarismo y presidencialismo, lo estoy dejando para el final porque es ahí donde nos vamos a meter de lleno con Sartori, pero tiene que ver esta otra diversificación institucional que tiene que ver en el eje vertical. Es decir, que podemos hablar de gobiernos unitarios cuando el poder dentro de un territorio, es decir, dentro de un Estado, dentro de una asociación de dominación, está fusionada en una cúpula, ¿sí?, en el gobierno central, y se ejerce el poder, o ya sea directamente del gobierno central, o a través de delegados de ese poder que dependen funcionalmente de ese poder central, ¿sí? Los gobiernos unitarios, Chile, Uruguay y demás. Y después tenemos los gobiernos federales, que dan cuenta de estados que dentro de un territorio sobre el cual reclaman para sí la dominación, existen subunidades, subasociaciones de dominación, que en el marco de determinadas competencias también tienen la facultad de adoptar decisiones para el territorio que delimitan, es decir, las provincias o los estados en Estados Unidos y Brasil, por citar unos ejemplos, ¿no? Es decir, ahí el poder, la capacidad de determinar las relaciones sociales a las personas está dividido en diferentes instancias, en diferentes niveles. ¿Sí? Lo que hace el gobierno central tiene competencias sobre determinados asuntos, lo que hace el gobierno provincial tiene competencias sobre otros asuntos y en muchos otros tienen competencias concurrentes. ¿Sí? Pensemos de vuelta, ¿no? Pensemos en la idea de Estado. Ahí se superponen asociaciones de dominación donde unas pueden tomar decisiones sobre esa población en determinada materia y otro nivel puede tomar decisiones sobre determinada cuestión en otro nivel, en otra materia. Volvamos al primer ejemplo en la clase 1, ¿no? Cuando yo arranqué sobre cómo estábamos atravesados como personas por el Estado. Bueno, estábamos atravesados en Argentina por 3 niveles diferentes de Estado que nos sujetaban, nos determinaban sobre qué es lo que podíamos y cómo podíamos hacer y llevar adelante nuestras relaciones con el resto de las personas. Ahora sí, metiéndonos más de lleno, permítanme volver, ¿no? Vuelvo a esto de la separación histórica de las formas de gobierno. Vimos la idea de que el gobierno tiene un desarrollo histórico sobre los límites del poder. Vimos que las formas de gobierno tienen un desarrollo sobre la diferencia entre límites a ese poder, entre la existencia de una constitución, entre la legalidad del ejercicio del poder y la ilegalidad, el autoritarismo de ese ejercicio del poder. Vimos la diversificación institucional vertical, es decir, cómo el ejercicio del poder se divide entre lo nacional y lo subnacional, y ahora sí nos vamos a meter de lleno sobre la división horizontal
que también se da totalmente por un proceso histórico imbricado con la limitación del poder. Y ahí sí, la gran división conceptual que se puede hacer es entre que el poder se comparta horizontalmente o que el poder se divida horizontalmente. Y se lo puede encarar por el lado de cuál es la fuente de legitimidad del gobierno en sentido estricto, es decir, del Ejecutivo, cómo es la forma del Ejecutivo, cuál es la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo y cuál es la característica del jefe de Estado. En ese sentido, cuando hablamos de la fuente de legitimidad del Ejecutivo, vamos a ver que en el parlamentarismo es indirecto. ¿Por qué? Porque al gobierno en sentido estricto, es decir, al poder ejecutivo, lo nombra el Parlamento. Y la gente, el pueblo, vota a los representantes al Parlamento, no vota al jefe de gobierno. En cambio, en el presidencialismo, lo que vamos a tener es que al poder ejecutivo lo vota directamente la gente. ¿Qué es lo que pasa? Que también la gente vota al poder legislativo. Sobre la forma del ejecutivo en el parlamentarismo es colegiado. ¿Por qué? Porque todos los miembros del poder ejecutivo, del gobierno en sentido estricto, son miembros del Parlamento. Hay casos híbridos, no estamos viendo detalles de ciencia política, donde quizás no son miembros del Parlamento, pero dependen del Parlamento. No importa, quedémonos con esto. Son nombrados por el Parlamento. Pueden ser miembros o nombrados. Dependen su continuidad por el voto del Parlamento, ya sea el primer ministro o el resto de los ministros. En cambio, en el Ejecutivo, en el presidencialismo, es el Poder Ejecutivo es unipersonal. Obviamente, el presidente, el jefe de gobierno, tiene ministros, pero los elige él. Y los elige y los echa él como quiera. Después tenemos la cuestión de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que cuando veamos en detalle Sartori, vamos a ver que es como definitorio sobre la diferencia entre el parlamentarismo y el presidencialismo, porque tiene que ver con esto que le decía, sobre si el poder se comparte o está dividido. Y en el parlamentarismo justamente hay interdependencia. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo depende del Parlamento. Es decir, el poder está compartido. Si el Parlamento le da el poder, inviste de poder al Ejecutivo, y el Ejecutivo depende justamente de ese legislativo para poder continuar en el gobierno. En cambio, en el presidencialismo, el poder está dividido. Como la fuente de legitimidad es la misma, uno y otro no dependen del otro para subsistir. Después vamos a ver las consecuencias de esto en Sartori. Y por último, la figura del jefe de Estado, que quizás no es tan importante en esta división, pero va a ser importante cuando veamos como un híbrido que vamos a llamar semipresidencialismo, que ahí es lo que hace la diferencia. ¿Por qué? Porque en el parlamentarismo el jefe de Estado es más un adorno, tiene un rol simbólico, y que bueno, en las monarquías es el rey, y en las repúblicas es el presidente, ¿no? El que hace de jefe de Estado. En cambio, en el presidencialismo, el presidente es jefe de gobierno y jefe de Estado, ¿no? Representa al Estado en su conjunto. Entonces, haciendo un repaso rápido de esto que vimos recién, en el parlamentarismo, habíamos dicho, el origen es histórico, es Inglaterra, ¿sí? Su origen tiene que ver con la lucha contra el absolutismo, pasando de la monarquía absoluta
a la constitucional, esto que yo les había dicho, se logra, la aristocracia logra ponerle un límite al rey, dice, te podés manejar conforme a estas leyes, tenés que preguntarnos en el Parlamento para llevar adelante determinadas cuestiones, pero todavía el rey manejaba el gobierno, ¿sí? Y lo iba manejando cada vez más, lo delegaba en un jefe de gobierno, en un primer ministro, pero que lo nombraba él, hasta que históricamente, como un proceso histórico, esa dualidad se termina de romper, esa dualidad de qué? De legitimidad del ejercicio del gobierno. ¿Por qué? Porque había un rey que venía legitimidad, por legitimidad en la tradición, del origen divino, que era el que podía elegir un primer ministro el cual gobernaba, pero a su vez tenían que preguntarle y relacionarse con el Parlamento. Entonces hay una dualidad en la legitimidad y en el ejercicio del gobierno, hasta que el Parlamento termina de concentrar la legitimidad del ejercicio del gobierno, termina apoderándose de la figura del primer ministro, y ya el rey pasa a ser una figura, jefe de Estado, simbólica, ceremonial, y es el Parlamento el que termina eligiendo al primer ministro. Como les decía antes, es la forma actual y el prototipo, si se quiere, de sistema parlamentario de gobierno. Habíamos dicho, el jefe de gobierno tiene a cargo el gobierno, el Ejecutivo se constituye como un cuerpo colegiado, con los miembros son del Parlamento. Cuando lea van a ver que hay excepciones, no nos importa a estos fines. Es fundamental la idea de que el primer ministro es elegido por el Parlamento, con lo cual es el Parlamento el que lo pone y lo saca. ¿Sí? Ya eso nos va a dar cierta idea de flexibilidad o de salidas de crisis. También es cierto que el jefe de gobierno puede disolver al Parlamento, pero lo que va a pasar es que disuelve el Parlamento, pero también se autodisuelve, porque se llama de vuelta a elecciones y queda sujeto a cuál es el resultado de esas elecciones. Si su gente, si su partido no gana y lo vuelve a elegir, bueno, también su suerte corre riesgo, ¿no? Y lo que decía esto, que la relación entre el gobierno y el Parlamento se caracteriza por la fusión de poderes y por la interdependencia de los mismos. Es decir, no están divididos los poderes, está compartido. Es el Parlamento el que elige al gobierno y es el gobierno el que depende del Parlamento. ¿Sí? Ahora bien, el presidencialismo también surge por un desarrollo histórico. Y básicamente cuando veamos Sartori, lo que vamos a ver es Estados Unidos. Después, el resto de los países latinoamericanos lo copiamos, lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el texto de Abel Medina, pero tiene más que ver con necesidades históricas, coyunturales de, en este caso, Estados Unidos. Es decir, no tienen un rey, con lo cual vieron en la figura del presidencialismo la forma de resolver la ausencia de un monarca con la figura del presidente. Pero ¿qué pasaba? Además, ellos se independizaron justamente contra la tiranía de un rey. Entonces tenían miedo a las mayorías, no querían que se los pueda tiranizar ni un rey, ni un presidente, ni las mayorías populares. Entonces es que asumen la idea de la división de poderes. Y no solo para evitar un monarca absoluto en la figura del poder, le ponen la fuente originaria del poder legislativo también por voto popular, sino que a su vez el poder legislativo también lo subdividen con el Senado para de ese modo incorporar una Cámara que además es más conservadora. ¿Por qué? Porque no dependía del voto directo de la población. Entonces, de ese modo también equilibraban el miedo
a las mayorías. ¿Sí? Entonces, para evitar que las mayorías puedan investir a un presidente que se convierta en un tirano totalmente sujeto a los humores cambiantes de la mayoría, bueno, se divide el poder buscando otra institución de la cual se dependen mutuamente para el ejercicio del gobierno. Bueno, como la característica, el presidente se elige directamente, el jefe de Estado y de gobierno es el mismo, el gobierno en sentido estricto es unipersonal, lo elige como se le canta la gana al presidente, la separación entre el poder ejecutivo y el legislativo es claro, y el funcionamiento del gobierno en sentido amplio depende de las características y las reales posibilidades de articulación justamente entre estos dos poderes divididos, entre el ejecutivo y el legislativo. Ahora vamos a pasar ya así de lleno a los textos que van a leer de Sartori. Me pareció interesante hacerles toda esta introducción que está por fuera, digamos, de la lectura obligatoria, para que podamos sacarle un poquito más de jugo o ustedes mismos puedan entender con más detalle, a medida que están leyendo, cuál es el trasfondo conceptual e histórico de esta discusión. Obviamente en las clases presenciales vía Zoom y en los chats vamos a profundizar, hice un pantallazo muy rápido, pero ahora sí, bueno, vamos más de lleno a los textos que tienen que leer. Así que, para no cortar acá y grabar otro video, ustedes saben que es el momento para pausar, masticar bien todo lo que dije hasta ahora, que ahora sí viene el texto o los textos de Sartori. Entonces, Sartori va a trabajar la idea del parlamentarismo. Perdón, estas son las cosas de grabar, entre comillas, en vivo. Me comienzo en el presidencialismo. Que como no lo vamos a ver de lleno con Sartori, yo se los quería presentar también. El semipresidencialismo es como una forma intermedia, que dependiendo, a veces puede funcionar, se la puede llamar semipresidencial o semiparlamentario, dependiendo dónde esté más el énfasis, si predomina el Parlamento o si predomina el presidente. ¿Y cuál es acá la cuestión? Hay un presidente y hay un primer ministro. El tema es que el presidente es elegido por sufragio popular y si bien no tiene tanto poder como el presidente en los sistemas presidencialistas, sí tiene algunas facultades que hace que en determinadas coyunturas pueda tener relevancia. Y hay un primer ministro, que es el que se encarga del gobierno, como es en el caso de los parlamentarismos. Ahora bien, ese primer ministro también depende del Parlamento, como en el parlamentarismo. Ahora, primera diferencia con el parlamentarismo puro. Ese primer ministro también depende de la confianza del jefe de Estado. Si bien es nombrado por el Parlamento, si el jefe de Estado no lo acepta, no le da su voto de confianza, ese jefe de gobierno cae. ¿Sí? ¿Y qué es lo que puede pasar? Si los parlamentos no se deciden, no resuelven justamente la elección de un primer ministro, es el jefe de Estado el que gana en poder, se eleva, deja de tener un rol más secundario y es el que puede nombrar gobierno hasta tanto resolver la parálisis institucional en la cual las diferencias en el Parlamento llevaron. Ahora,
Por eso digo, dependiendo de determinada coyuntura, el semipresidencialismo es más presidencialista o más parlamentario. Si hay una mayoría clara en el Parlamento que elige gobierno, se va a manejar más como un parlamentarismo. Ahora, si no hay una mayoría clara en el Parlamento y el primer ministro depende del presidente para funcionar, bueno, indudablemente va a funcionar más como un presidencialismo, en el sentido que ese gobierno va a depender más del apoyo del presidente y de su capacidad de sobrellevar las diferencias políticas en el Parlamento que del apoyo parlamentario. Ahora sí, vamos a Sartori. Y él cuando habla de parlamentarismo, bueno, dice, el chiste para entender el parlamentarismo es que el Parlamento es el soberano. ¿Sí? El poder no se divide, se comparte entre el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, es el Parlamento el que le da poder, inviste de poder, genera el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Es el que, les expliqué antes, forma gobierno. Entonces se dice, bueno, ¿y cómo lo comparte? Bueno, lo comparte de diferentes maneras. Una puede ser un primero por encima de sus desiguales. Es decir, ese gobierno que es colegiado tiene un primer ministro que es además jefe del resto de los ministros. Es más, es jefe de la mayoría parlamentaria. Ya ahí en la cabeza, ahora vamos a ver con más detalle, es el tipo inglés. Es el sistema, él lo va a llamar de primer ministro o de gabinete. Es decir, el primer ministro es el jefe del partido gobernante. Entonces, nadie le va a disputar su poder. Después está la figura de un primero entre desiguales, que, de vuelta, es un gabinete conformado por miembros del Parlamento, pero que hay uno que es más importante que el resto. Pero ese uno no es necesariamente el jefe de todos. Y ahí él pone el ejemplo que puede ser más que nada el tipo alemán, ¿sí? Que el canciller, el primer ministro alemán, digamos, no es el jefe de todos los miembros, porque no es el jefe de la coalición que formó gobierno en el Parlamento, pero sin duda tiene más poder que el resto. Y después está la forma de compartir el poder dentro del gabinete, que es que el primer ministro es un primero entre iguales. O sea, no es jefe de nadie y no tiene más poder que nadie. Y que es lo que da lugar a sistemas parlamentarios del tipo de asamblea, él llama, que son los peores sistemas de gobierno según Sartori, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, el parlamentarismo de primer ministro de gabinete se caracteriza por esto, y cuando veamos esto, piensen en Reino Unido. Gobierna un solo partido, ¿sí? Ahora, ¿por qué gobierna un solo partido? Porque lo que hay es un sistema bipartidista, es decir, hay solo dos partidos políticos importantes. Y que a su vez, como hay un sistema electoral mayoritario, esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos partidos políticos, pero les hago un adelanto. Es decir, cuando las reglas electorales favorecen que el que gane se lleve todo, colabora a que solamente haya dos partidos. Y en ese sentido, cuando gana un partido, obtiene la mayoría suficiente para formar gobierno. ¿Cómo es en Inglaterra? Es así. Se divide el territorio en circunscripciones uninominales, es decir, en determinado territorio se elige solo a uno, con lo cual, si se presentan dos partidos, el que gana, aunque gane por un voto, se lleva todo, se lleva ese uno. Ahora, como esos partidos están presentes en los cientos de circunscripciones uninominales, el Partido Laborista
se lleva todo en uno, el Partido Conservador se lleva todo en otro. Y así se va conformando. Lo que va a terminar de pasar es que en la suma total, uno de los partidos se llevó más que el otro. Entonces, ese partido que ganó, que tiene mayoría en el Parlamento, puede formar gobierno como le guste y no depende del otro partido para continuar en el gobierno. ¿Sí? Ahora bien, pero es fundamental que el líder del Partido Laborista o del Partido Conservador, además, justamente logre que el partido le responda. Es decir, tiene que haber disciplina partidaria. De nada sirve a Boris Johnson ser primer ministro si después su partido no vota en el Parlamento lo que él pide. ¿Por qué? Porque si el Partido Conservador es indisciplinado, es decir, hace lo que quiere, lo que va a pasar es que él no va a poder gobernar, y si no va a poder gobernar, no va a poder sostenerse. Y lo que es peor, el Partido Laborista puede presentar una moción, un voto de censura, y si su Partido Conservador es indisciplinado y vota como se le cante, es probable que ese voto que busca voltear el gobierno se gane. Entonces es fundamental para este tipo de sistema que el partido sea disciplinado. Es decir, que tu partido tenga la mayoría en el Parlamento y además te responda. De ese modo, ¿qué va a suceder? La mayoría que tiene tu partido te elige a vos, y mientras no haya nuevas elecciones y cambien las relaciones de fuerza dentro del Parlamento, vas a seguir gobernando mientras sigas ganando elecciones. ¿Sí? Y después hay un caso más intermedio, que es el caso alemán, que no es un sistema bipartidista, pero lo que pasa es que el Parlamento, para poder voltear el gobierno, tiene que tener un voto constructivo de censura. Es decir, para voltearte, además tengo que tener los votos necesarios para elegir otro canciller. Eso hace que no sea fácil. ¿Por qué? Porque hay generalmente 3 partidos fuertes en Alemania, y eso hace que se coaliguen entre 2, y de ese modo ninguno pueda conseguir la mayoría necesaria para cambiar al canciller. Y además el Parlamento solo nombra al canciller y no al resto del gabinete. Entonces, con lo cual, esto que yo le decía, el canciller es un primero entre desiguales. No está por encima de sus desiguales como el primer ministro británico, pero sí es un primero entre desiguales, porque los de abajo los eligió él. Ahora bien, y retengan esta idea de la importancia del tipo de partido sobre el cual se sostiene el parlamentarismo de tipo de gabinete, el tipo inglés. Porque en el otro extremo está el gobierno de asamblea, que es cuando el gabinete no dirige la legislatura, son muchos partidos, hay mucha representación partidaria en el Parlamento, con lo cual para formar gobierno es necesario hacer coaliciones de muchos partidos. Y en ese sentido se tienen que repartir, o sea, se reparten cargos. Entonces, a un partido le corresponde, acuerdan que ponga el primer ministro, a otro partido le corresponde poner el ministro de Hacienda, al otro el ministro de Guerra, y así. Con lo cual, dentro de ese gabinete hay una mezcolanza de orígenes partidarios, de modas, de formas de pensar, que hace que sea muy difícil gobernar. ¿Por qué? Por esta sencilla razón.
el primer ministro no puede reclamar disciplina partidaria por la sencilla razón que él es solo, en el mejor de los casos, líder de una minoría que formó gobierno entre muchos partidos que ninguno es mayoritario, con lo cual no puede imponerle al Parlamento que hagan y voten lo que él quiere. Con lo cual, como son muchos, son inestables y eso hace que haya muchos cambios permanentes de gobierno y lleve a la inestabilidad y a la ineficiencia del gobierno. Lo que nos da paso a esta idea, ¿no?, de la estabilidad y la eficacia. Si es el parlamentarismo per se garantía de eficacia y estabilidad, o depende de qué tipo de parlamentarismo estemos hablando. Entonces, lo primero que se pregunta es si ya de por sí, por ser estable, es una condición para que estemos hablando de un gobierno o de una democracia funcional. Entonces, la primera pregunta que se hace, entonces, para contestar, dice, bueno, pensemos la gobernabilidad. Con gobernabilidad estamos hablando de la eficacia y o eficiencia en el gobierno. Y acá está claro que el desempeño depende tanto de las personas como de las estructuras que permitan desempeñarse. Entonces, si hablamos de un parlamentarismo de tipo inglés, y es más probable que haya estructuras que hagan que el primer ministro tenga las condiciones necesarias para poder gobernar, para ser más eficiente. Depende las características del primer ministro. Ya lo vimos a Boris Johnson, que bueno, o sea, que primero dice que no pasa nada con el coronavirus, siga, que se termina enfermando el mismo y después tiene que cambiar, con lo cual tiene las condiciones para gobernar, pero si él no es bueno para gobernar, bueno, ahí está el problema. Pero por lo menos el tipo de parlamentarismo de gabinete genera las estructuras necesarias para desempeñarse. En el parlamentarismo de tipo asambleario vemos que eso es más difícil. Yo puedo ser un crack como primer ministro, tener las mejores ideas, pero no tengo los apoyos políticos necesarios para poder llevarlas adelante. Y después se pregunta por el tema de la estabilidad. Ok, la eficacia y la eficiencia ya vimos, depende del tipo de parlamentarismo y del tipo de persona que esté gobernando. Pero la estabilidad de por sí no me habla si es una condición suficiente para el buen gobierno. Está claro que primero tenemos que preguntarnos si estamos hablando de la estabilidad de la democracia o del gobierno, es decir, si estamos hablando de la estabilidad del régimen o del gobierno. Él lo que plantea es, obviamente, la estabilidad de la democracia, no hay discusión. Todos consideramos que es fundamental que la democracia siga. El mecanismo a través del cual se eligen a los gobernantes no sea inestable. Ahora, la estabilidad del gobierno vaya y pase, porque es lo que dice es un gobierno estable, un mal gobierno estable es un mal gobierno por mucho tiempo. Y también hay casos de gobiernos estables que son, bueno, muy malos, y gobiernos que no son estables, que son cortos, pero que en el corto tiempo que tienen pueden llevar adelante buenas políticas. Obviamente, un gobierno estable es una condición necesaria, aunque no sea suficiente, para que quizás las políticas públicas, si son buenas, echen raíces y puedan florecer. Pero no es fundamental. En definitiva, el problema no es la duración, sino que los gobiernos tengan la capacidad de gobernar. Esa va a ser la conclusión definitiva de Sartori. Y en ese sentido es que se inclina más por un gobierno de tipo de gabinete, un sistema parlamentario de tipo de gabinete, se inclina en todo sentido, para él es su mejor sistema de gobierno, que uno de tipo asambleario. Y retengan lo asambleario porque lo vamos a ver cuando discutamos sobre el presidencialismo. Entonces, después él analiza el presidencialismo. Y para analizarlo analiza el norteamericano porque es
el tipo puro es el mismo que el norteamericano, y a partir del cual nosotros vamos a poder empezar a sacar algunas conclusiones sobre el propio nuestro. Ya lo vimos, elección directa del jefe de Estado, el Ejecutivo no es designado ni desbancado por el Legislativo. Acuérdense para Sartori, la importancia es que en el parlamentarismo el Parlamento es soberano, en el presidencialismo Parlamento y Ejecutivo son igualmente soberanos porque hay una dualidad en la legitimidad popular. El presidente encabeza el gobierno. Estamos hablando de división de poderes, el poder no se comparte. En el presidencialismo, el legislativo es una cosa, el presidencialismo es otro. ¿Y qué es lo que pasa? Y acá empezamos. Dice, obviamente, cuanto más dividida está la estructura de poder, más necesario es contar con una mayoría en el Congreso. Dice, bueno, ya el presidencialismo empieza a mostrar problemas acá, ¿por qué? Porque el poder, si está dividido, ya me está diciendo que, bueno, si yo quiero gobernar, si quiero ser más eficiente, más eficaz en el gobierno, dependo que una parte de ese poder también me responda. ¿Y qué dice Sartori? Que en realidad el presidencialismo funciona a pesar del presidencialismo. O sea, el presidencialismo funciona en Estados Unidos a pesar de la Constitución norteamericana, dice él. ¿Por qué? Porque para funcionar necesita por lo menos 3 factores. Uno, que no haya principios ideológicos en los partidos gobernantes. ¿Por qué? Porque hace falta que el presidente pueda comprar votos. Más o menos lo dice así. Necesita que las mayorías que circunstancialmente tenga ese Congreso no sean muy sólidas, muy fijas en términos ideológicos. Es decir, que tema por tema el presidente se pueda negociar con la oposición para sacar sus leyes. ¿Sí? Que no haya una rigidez muy importante en determinadas temáticas. Para eso los partidos tienen que ser débiles e indisciplinados. Es decir, que tanto el partido de la oposición como el propio puedan estar sujetos a el toma y daca que les propone el presidente. Y para que eso sea necesario, es importante el tercer factor, que la política esté muy centrada en asuntos locales. Es decir, en la negociación con el legislativo, el presidente, el problema no lo tiene solo, supongamos, hoy Trump con los demócratas, lo tiene también con los propios republicanos. ¿Por qué? Porque para sacar una ley también tiene que negociar con los republicanos, y le tiene que negociar que si quiere sacar una partida extra para combatir el coronavirus, tiene que negociar con los republicanos de no sé dónde también una partida para un hospital nuevo. Pero también lo tiene que comprar a los demócratas con hospitales, con más partidas para algo, con la promesa de que en otro proyecto de ley va a hacer que los republicanos también acompañen. Entonces, es necesario partidos, en ese sentido, faltos de principios ideológicos muy profundos y que sean comprables en el buen y en el mal sentido de la palabra, que estén dispuestos a la rosca del toma y daca, tema por tema, en cada discusión, en cada intercambio con el Congreso. Ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica? Teníamos el mismo problema, ¿no? Nosotros no teníamos monarca, ¿sí? Lo vamos a ver en la próxima clase con el texto de Abal Medina, pero ¿qué pasa? Lo vimos con Oxlack también. El problema de los países latinoamericanos, y particularmente en Argentina, era que no se terminaba de resolver
la conformación de un Estado nacional. Es decir, no había forma de resolver, si se quiere, el empate político que había entre las provincias y la intención de conformar un poder centralizado. Entonces, veían en la figura de Estados Unidos un arreglo institucional que permitía, por un lado, un poder en la figura del presidente que se ponga por encima de todos los poderes locales, es decir, de todos los gobernadores, pero que a su vez tuviese cierta flexibilidad. ¿Por qué? Porque integraba a las provincias a través de la Cámara de Senadores. Entonces, ahí pueden ver, el punto 3 es un poco lo que inspiraba las bases de Alberdi, que a su vez inspiraron, obviamente, la Constitución de 1853. Y bueno, pero sabemos en carne propia que los presidentes no son todopoderosos y que la división de poderes en los países latinoamericanos hace que oscilemos o entre presidentes que no tienen nada de poder, totalmente sometidos a un Congreso que le es opositor, o a presidentes que con congresos del mismo color tratan de avanzar sin ningún tipo de control. Es cierto que es un problema, es lo que hay, pero también es cierto que gran parte del problema del presidencialismo en Latinoamérica no tiene quizás tanto que ver con el sistema de gobierno, sino con esta pregunta que se va a hacer Sartori al final. Para que el parlamentarismo funcione, digo, ante los que creen que el problema es el presidencialismo, dice, ojo, el parlamentarismo funciona si hay partidos preparados para funcionar en el sistema de gobierno parlamentario. Por eso él dice, en el gobierno de tipo mayoritario, como el inglés, el parlamentarismo funciona perfecto. Y dice, y el presidencialismo norteamericano en Norteamérica funciona, ¿por qué? Porque los partidos políticos que tiene funcionan a pesar de su constitución. Es decir, tiene partidos políticos preparados para eso. Ahora dice, imagínense en Latinoamérica meter el parlamentarismo. Lo que él dice es que lo más probable es que terminen siendo sistemas parlamentarios de tipo asambleario. Va a ser peor todavía, porque va a ser más difícil formar gobierno, los gobiernos van a ser más inestables, van a ser más incapaces de llevar adelante sus políticas, ¿sí? Por lo cual van a resolver muy poco los problemas que actualmente tienen. Entonces, lo vamos a ver quizás con más detalle cuando veamos la clase de Valmedina, lo vamos a discutir con más detalle en nuestras clases presenciales. Lo cierto es que no tenemos que ver tanto el sistema de gobierno, por qué funciona bien, por qué funciona mal, sino lo que vamos a tratar de ir aprendiendo a lo largo de estas clases, y deberíamos ya ir identificando con todo lo que vimos, que hay otros factores que tienen que ver con lo estructural, que tiene que ver, la verdad, primero con la historia, ¿no? Porque fíjense que nosotros estamos comparando el presidencialismo argentino de apenas 210 años, mentira, ¿no? Pero lo estoy agrandando, vayámonos a 1810 si quieren, que ni siquiera, deberíamos hablar de 150 años de historia del presidencialismo, ¿no? Argentino, pero y menos. Contra la historia del desarrollo de una institución de gobierno como el británico, que tiene 8 siglos y que está montado sobre una cultura de 15 siglos, por decir un número, ¿no? Nosotros estamos hablando de, en el mejor de los casos, si queremos ser buenos con nuestra propia historia, y si incorporamos desde que somos virreinato, estamos hablando desde mediados del siglo XVIII como parte de una tradición cultural que
estuvo sujeta a diferentes vaivenes, con lo cual es difícil comparar un sistema institucional con un sistema institucional que se basa en siglos de cultura contra nosotros que tenemos apenas 200, 300 años de cultura política. Además vimos que un sistema no es mejor que otro. O sea, habría que comparar qué tan mejor es el sistema inglés en comparación con el sistema norteamericano. ¿En dónde? El sistema inglés en Inglaterra y el sistema norteamericano en Estados Unidos. Si yo quiero instaurar el sistema inglés en Argentina, no va a funcionar porque no tengo partidos ingleses. Y el problema que tengo en Argentina es que quizás no tenemos partidos o no tenemos las condiciones materiales para que el presidencialismo funcione de otra manera. En las clases vamos a discutir sobre esto, porque es a donde me parece que a nuestro juego nos empezaron a llamar, donde vamos a tener más ganas de opinar, y donde vamos a ver también en la clase de Abel Medina que vamos a poder pensar un poquito que este presidencialismo lo tenemos que analizar en conjunto con nuestra condición de división del poder en términos verticales, es decir, lo tenemos que pensar sobre nuestro federalismo también, y no solamente sobre el federalismo político, sino sobre el federalismo económico, y todo eso nos va a dar cuenta de por qué el presidencialismo argentino tiene muchas fallas, dónde están las condiciones para poder ir hacia un mejor sistema de gobierno, pero que no necesariamente tengan que ver con la instauración de un sistema parlamentario, semipresidencialista. Son todas cuestiones que las podremos ir discutiendo, que son opinables, pero que tenemos que incorporar otras herramientas. ¿Sí? Bueno, es un tema que traté de no entrar mucho en los detalles, porque en ciencia política cada uno de estos temas son materias enteras, pueden ser más o menos aburridas, pero nos permite tener una idea más clara de cómo funciona en Argentina y cómo a veces somos muy quejosos del sistema que tenemos, pero no entendemos también cuáles son las condiciones de funcionamiento del sistema y las dificultades que serían de pensar un sistema superador. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. Saludos.